Bien, Pablo, le vamos a dar la bienvenida a Andrea Sarnari porque, como es de público conocimiento, ayer el Gobierno Nacional anunció la baja de retenciones para el agro. Andrea es la presidenta de la Federación Agraria Argentina. Buen mediodía, Andrea. Natalia te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Natalia, ¿cómo estás vos? Bien, bien, día Pablo. Bueno, Andrea, lo decíamos, ayer el Gobierno hizo un anuncio ya por un reclamo viejo que viene haciendo el sector agro, ¿verdad? Sí, así es un viejo reclamo y contundente, ¿no? Que ha tenido el sector siempre, que es de la quita de las retenciones, porque consideramos que es un impuesto totalmente distorsivo, es regresivo, porque lo pagamos aún en las peores épocas y cuando tenemos pérdidas, el impuesto a las retenciones lo seguimos pagando los productores, es totalmente discrecional de uso por parte del Estado Nacional y todas esas cosas siempre lo hemos visto como un mal tributo, que además esto del uso discrecional del Estado Nacional hace que los recursos que pone el campo mediante retenciones y que ponemos como esfuerzo todos los pueblos del interior, no se ven reflejados en medidas que después vuelvan con servicios, con infraestructura, con mejoras para la vida de los que habitamos en los pueblos del interior. Así que es un viejo reclamo, pero que en este contexto nacional se convierte en una necesidad de urgente, porque estamos atravesando un mal momento en todo el sector productivo, pero sobre todo en la zona núcleo, en plena periodo de la siembra y ahora previo ya casi a cosechar, la cosecha gruesa. Bueno, estamos viendo que los números no cierran por ningún lado, hemos cultivado con altos costos de insumo, tenemos los arrendamientos caros, a eso le sumamos la gran presión fiscal que tenemos los productores y ni que hablar de que los precios internacionales no están acompañando a nuestros cultivos y la verdad que cuando hacemos proyecciones allí en febrero, marzo, abril, cuando terminemos la cosecha gruesa, los productores vamos a estar perdiendo mucha plata y hay productores que no tenemos espalda para soportar una mala campaña más. Hace años que venimos con sequías y en eso le estábamos advirtiendo al gobierno nacional que necesitábamos una medida con carácter de urgente. Eso es lo que hemos escuchado ayer en el anuncio, es provisional, tiene fecha de vencimiento esta quita parcial de retenciones, termina el 30 de junio, con lo cual nos desafía todavía a seguir trabajando fuertemente estos días para lograr que esa política sea una política de Estado, que sea previsible para los productores producir, que sea a largo plazo, que haya un cronograma de retiro hasta la quita definitiva, pero lo vemos como un comienzo de ese proceso hacia el que hay que ir. Andrea, soy Pablo, buen mediodía. Te hago una consulta que tiene que ver con, bueno, con respecto a este tema, la cantidad de noticias que circularon o que pasaron de hechos o de reuniones durante la semana. En los primeros días de esta semana, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, reunidos en Rosario, pidiéndole al gobierno nacional por la quita de las retenciones al campo, la respuesta rápida del ministro Caputo, bueno, un poco contestando y diciendo que en el gobierno lo que plantean es esto, lo que quieren es esto, pero ¿cómo lo vienen siguiendo ustedes desde la federación que presidís? Mirá, nosotros como Federación Agraria integramos la mesa de enlace y dentro de la mesa de enlace es un tema que nos viene ocupando hace mucho tiempo. Tuvimos un rol muy activo a principios de año, del año pasado, ¿no? Del 2024, cuando hubo un proyecto dentro de las leyes base que preveía el aumento de las retenciones a las economías regionales y allí nos plantamos fuerte advirtiendo que no lo veíamos bien, que no era eso una medida que fuera a fomentar todo lo contrario a las economías regionales, y ahí fuimos convocando diferentes actores que creíamos interesados en defender también la postura del productor agropecuario, y en ese sentido tuvimos una reunión en enero del 2024 con los 3 gobernadores de la región centro, que son las provincias que más aportan en términos de retenciones, ¿no? Y de que el campo produce. Bueno, ya en aquel momento habíamos tenido una conversación con los gobiernos provinciales defendiendo de alguna manera lo que significa el interior productivo y de lo que significa el movimiento económico que le da el sector a toda la comunidad, ¿no? Y a todo el interior, porque no solo es plata que se le va al productor, sino es plata que se le va a todo el pueblo, porque el productor, ¿qué hacemos? Nosotros compramos la ferretería del pueblo, la veterinaria del pueblo,
en el almacén, en la estación de servicio, y eso se redunda en mayor movimiento económico del interior. Así que en aquella oportunidad ya habíamos tenido una coincidencia en un reclamo que entendemos debe ser para fortalecer el federalismo. Y así lo han entendido no solo estos 3 gobernadores, sino que mucho antes otros gobernadores también lo venían haciendo. Así que vimos con muy buenos ojos que también la región centro se exprese en este sentido, porque son los gobernadores y los intendentes los que más contacto tienen con nuestra realidad y los que mejor conocen la situación crítica que estamos pasando. ¿Y los desilusionó el gobierno nacional? Digo, un año y un mes después de asumir, que todavía, digamos, o que recién ahora, bueno, otorguen esta baja, si se quiere, en el porcentaje de retenciones. No se trata de desilusión o no desilusión de las expectativas que uno pueda tener. Se trata de construir ese trabajo que se vaya en el sentido que habían anunciado en campaña, que era de la quita de retenciones. Nosotros ya lo advertíamos antes de la campaña electoral de este presidente electo, que eso tenía el retiro total de las retenciones. Nosotros discutíamos incluso de que eso no era posible para el Estado Nacional y que tampoco era favorable intrasector sacarlas a las retenciones todas juntas, que había que pensar sí en una política gradual de retiro que nos permita al sector reacomodarnos a la nueva realidad tributaria y que al Estado no le signifique un costo fiscal importante de una sola vez. Así que lo veníamos conversando y claramente, bueno, había variables macroeconómicas que el gobierno entendía tenía que tener acomodadas antes de darnos la baja de retenciones, pero lo bueno y positivo de este momento es el entendimiento del sector acuciante, desde el momento acuciante que estamos pasando en el sector. Como digo yo, estamos en un momento crujiente, para usar un término de clima, ¿no? Porque nuestros cultivos están crujiendo y nosotros como productores también. Así que vemos positivo eso, acá no se acaba el diálogo, acá comienza, en realidad, en esa proyección que tiene que tender a una reforma tributaria integral, porque no solo son retenciones, hay un montón de impuestos que nos afectan a los productores en nuestra cotidianeidad. Andrea, la última y como para cerrar, así en fácil, digamos, ¿esto qué representa en la realidad para el pequeño productor que siempre es el más afectado? Bueno, representa en campo propio, estamos empezando a hacer los números, puede representar una rentabilidad muy mínima. En campo alquilado todavía estamos perdiendo plata aún con esta rebaja de retenciones. De todas formas, son números que estamos haciendo sin conocer el decreto en profundidad y cómo se va a manejar el mercado, porque tampoco depende de nosotros el precio final de la soja. La ponen los mercados y la verdad que no sabemos cuál va a ser el comportamiento de acuerdo a lo que salga publicado en el boletín oficial y cómo sea esa liquidación de la que hablan en 15 días de hecha la declaración jurada de venta. Así que un poco expectante todavía cómo se van a comportar los precios. Andrea, muchas gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día.